Buenas tardes, buen día, buenas noches, cualquier hora que sea, bienvenidos a este humilde canal, a este espacio, a este tiempo en el que tratamos de profundizar en la escritura sagrada. Estoy acompañado hoy a mi derecha por Carey, que está en su momento de peinado y todas esas cosas, y a mi izquierda Lulú, mi gata fiel, que pasa desapercibida en las sombras. Ella apenas si se ve. ¿eh? Bueno, bienvenidos. Estamos para hacer el estudio de Mateo. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Me gusta siempre ponernos en contexto con respecto al tiempo del pasaje, al contexto histórico en el cual vamos a estar. En Mateo capítulo 4, la escritura nos dice que Satanás controla todos los reinos de la tierra. Sin embargo, cabe preguntarnos en aquel tiempo cuáles eran esos reinos. En el contexto en el cual vemos a Jesucristo frente a frente con Satanás. El Imperio Romano, para empezar, ocupaba parte de Europa, Asia y África. La capital estaba en Roma, era la superpotencia dominante del mundo mediterráneo, poseía un ejército profesionalizado, una administración centralizada y una influencia cultural inmensa basada en el derecho y también en avances de ingeniería. Su religión oficial era politeísta, aunque incorporaba deidades de los territorios conquistados, clásicamente. Su presencia representaba la cúspide, la cima, el pináculo del dominio humano con su arrogancia y poderío materialista. Muy cerca de los dominios del Imperio Romano, en aquel momento, del otro lado de Israel, podríamos decir al este de Israel, estaba el Imperio Parto, que ocupaba prácticamente gran parte de Asia Occidental. La capital era Ctesifonte y era el principal rival del Imperio Romano. Estaba gobernado por la dinastía arsádica, controlaba vastos territorios de Persia y Asia Central, lo que había sido el fin del Imperio persa. Su cultura mezclaba elementos persas helenísticos e indios. Su presencia en aquel momento era una representación de la fuerza de oposición al Imperio Romano, pero igualmente estaba dentro de lo que era el dominio de este mundo. Los reinos de la India. Dinastías principales de estos reinos eran la dinastía Kushan y Satavahana. Estaban en regiones florecientes de comercio, arte y religión. La ruta de la seda pasaba por estas áreas, conectándolas con Roma y con China. El budismo, el hinduismo y el jainismo influían profundamente en su forma de ver el mundo y reflejaban una cultura sofisticada, sin embargo, que permanecía bajo la sombra de la idolatría. En China, en aquel momento, estaba la dinastía Han. La capital era Luoyang y uno de los imperios más avanzados tecnológicamente. Con un gobierno burocrático pero muy eficiente, era el centro de la ruta de la seda, exportando seda, especias y tecnología. Aunque politizado aquel imperio, el confucianismo y el taoísmo influían en su identidad, reflejando otra dimensión del alejamiento de Dios. En África, por su parte, existía el reino de Kush. La capital era Meroe y era una civilización avanzada
al sur de lo que había sido el imperio egipcio. Destacaba este lugar, este imperio africano, por su arquitectura, por su capacidad de artesanía en hierro y comercio también con Roma y con India. Representaba el poder africano autónomo de aquel momento, con una religión basada en dioses egipcios y nubios. Por otra parte, existían en aquel momento también reinos germánicos y celtas. Esto estaba en Europa del Norte. Las sociedades tribales en las regiones no conquistadas por Roma existían con estructuras jerárquicas y guerreras. Sus religiones estaban basadas en mitologías politeístas, simbolizaban estos imperios, estos reinos del norte de Europa, lo que eran conocidas como fuerzas, organizaciones paganas, donde no había llegado la expansión romana, pero evidentemente seguían bajo unas tinieblas espirituales. ¿Qué pasaba en aquella época en la que Satanás tienta a Jesucristo en el desierto de Judea y le dice Satanás a Cristo que le muestra en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra y le dice: todos estos reinos a mí me pertenecen porque a mí me son entregados y yo los doy a quien quiero? ¿Qué pasaba en ese momento en América? Bueno, en aquel momento los reinos de América existían. Aunque desconocidos para el mundo mediterráneo, estos reinos tenían culturas complejas y representaban civilizaciones avanzadas. La civilización maya en Mesoamérica, con ciudades-estado como Tikal y Calakmul, los mayas destacaban por su astronomía, su arquitectura y su compleja religión. La adoración de deidades realmente sanguinarias, reflejaba un control espiritual y político opresivo. Más abajo, en América, la civilización mochica en los Andes, una sociedad costera en lo que sería la actual Perú, conocida por su avanzada arquitectura y también agricultura, capacidades profundas en cerámica y esa caracterización típica de ellos de la arquitectura monumental. Sus rituales y sacrificios humanos también apuntaban a una devoción espiritual corrupta o corrompida. La cultura Jopehuel en el norte de América, en aquella época, demostraba unas características de sociedad avanzada en esa región, que construían montículos ceremoniales y participaban en extensas redes comerciales. Aunque menos conocida, sus prácticas espirituales simbolizaban y reflejaban la misma idolatría predominante en todo el mundo. Estos reinos ilustran el alcance y el dominio de Satanás en aquella época. Un dominio lleno de esplendor material, lógicamente, de complejidad cultural y grandeza política en cada uno de esos reinos, en algunos más que en otros. No obstante, quiero que piensen, rodeado de imperios gloriosos y sociedades muy sofisticadas, Mateo capítulo 4 nos revela a un Satanás preocupado, un Satanás descendido en un desierto de piedras, ubicado en una pequeña lonja de tierra en la que habitaba un pueblo miserable, sometido y sin poder, Israel. A Satanás
le preocupaba la presencia de Cristo. Este Cristo, recién ungido por Dios públicamente delante del pueblo de Israel, es el que estaba a punto de presentarse formalmente ante su pueblo, y aunque Israel carecía de la condición espiritual adecuada para que ese reino comenzara a tomar forma, existía una posibilidad potencial de que esa región se convirtiera en la cabecera del reino de Dios aquí en la tierra. El pueblo de Israel debía arrepentirse. Esa era la única condición que requería Jesucristo para aquel reino de Dios que se había acercado realmente tomara forma. Satanás desciende inmediatamente, a pesar de toda su gloria, de toda su complejidad, de todo su dominio. Le preocupaba seriamente que este reino pudiera potencialmente tomar forma y que él lo perdiera todo. ¿Qué hizo Israel entonces ante la oferta de ese reino? Bienvenidos al estudio de Mateo. Queridos amigos, es llamativo realmente cómo vemos, si podemos visualizar todo el panorama completo de los reinos de aquel tiempo. Es muy llamativo ver cómo Satanás abandona los dominios de esas glorias complejas y se apersona y desciende a un desierto que no tenía absolutamente nada para ofrecer más que piedras. Allí donde estaba Jesucristo, quien podía iniciar el comienzo del reino de Dios en la tierra y hacer colapsar todos los dominios de la tierra y de Satanás. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a hacer una retrospectiva breve para ubicarnos en contexto. Tengo aquí nuestro archivo PDF y hemos estado hablando, como para ponernos en contexto, de este evangelio o este libro de Mateo, un evangelio con una orientación absolutamente judía, un enfoque judío. Comienza el libro Mateo legitimando a este rey Mesías que va a ser presentado por medio de una genealogía que demuestra que Jesucristo tiene derecho al trono de Israel. Esta genealogía que, como bien me decía alguien, generalmente los creyentes cuando abren la Biblia en Mateo 1 la omiten completamente, no la leen, porque para la mayoría de los creyentes no tiene sentido todo esa larga lista de nombres, ¿no?, que va desde Abraham hasta José, el padre, entre comillas, de Jesús. Pero bueno, visto desde el punto de vista de Mateo, queriendo presentar las credenciales legales de Cristo para aspirar a ese trono, naturalmente vemos esa genealogía ahí y ese es el sentido de ponerla como prioridad ante sus lectores en capítulo 1. Este rey que es llamado primeramente hijo de David, esto tiene una connotación muy fuerte en el contexto del pueblo judío, y entonces
vimos en capítulo 1 esta genealogía del rey, también su nacimiento sobrenatural. Pasamos, me refiero al nacimiento virginal, el anuncio de los ángeles. Bueno, después pasamos por lo que fue el evento de la visita de los magos desde Persia, en lo que era ya algunos meses posteriores al nacimiento de Jesús en Belén de Judá. Pasamos en capítulo 2 por ese escándalo, ¿no?, a través del cual se conmovió toda la ciudad de Jerusalén con la visita de ese contingente importante que venía de viaje a ver al rey de los judíos que había nacido, y ahí nadie daba cuenta de nada de eso en la capital espiritual, vamos a decir, ¿no?, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Nadie tenía noticia, a nadie le importaba, nadie había prestado atención a las profecías con respecto al nacimiento del Mesías. Y estos que venían de más de 1000 kilómetros sabían exactamente el cronograma divino, ¿no? Hemos visto su estrella, venimos a adorarle, traemos los presentes, nos hemos organizado durante meses para hacer este viaje, llegamos acá, ¿y dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y todos se miran como diciendo, acá el único rey que conocemos, el Herodes el Grande, nada más. Es un adherente incluso de la religión judía, porque no era idumeo, no era ni siquiera judío, era de madre judía, pero tenía una mezcla, ¿no? Bueno, tras esta visita, ¿no?, esta entrevista que tiene Herodes, los recibe, los escucha atentamente el itinerario, cómo habían medido los tiempos, los cálculos, etc. Le dice, vayan, adórenlo, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Bueno, ellos llegan y Herodes, al verse burlado por los magos son avisados que vayan por otra ruta, ¿no?, por otra ruta, de regreso a Persia. Herodes manda a matar a todos los niños de 2 años para abajo, cosa que estaba profetizada incluso. Y llegamos al capítulo 3, en el último video, en el cual veíamos a Juan el Bautista, el heraldo del rey, el mensajero enviado de parte de Dios delante del rey de los judíos, Jesucristo, para que proponga y disponga de un pueblo bien dispuesto que allane el camino de lo que va a ser la presentación pública del rey Mesías de Israel. Estoy tratando de ser lo más ajustado posible al relato de Mateo, a la visión de Mateo en su presentación del Evangelio. Salirse de estos parámetros y tratar de enseñar en Mateo cuestiones devocionales que tengan que ver con la iglesia y con los cristianos de la iglesia es un completo error. Yo asumo que no todos habrán dedicado tiempo. Yo después de varios intentos de tratar de explicarme a mí mismo el Sermón del Monte, las bienaventuranzas y todo eso, y de que me quedaran dudas, profundicé los estudios de Mateo y me di cuenta de que, claro, el objetivo del Sermón del Monte y las bienaventuranzas no es la iglesia cristiana, era Israel. Esto, bueno, se me había escapado la tortuga, como se le escapa a cualquiera, que se sale del contexto en el cual se están narrando y están ocurriendo esos eventos. Pero uno, bueno, sin prestar atención, sin prestar mayor atención a esos detalles que son la esencia de la narrativa de Mateo y de cualquier texto que debe ser entendido en su contexto, comete errores y puede sacar fuera de contexto estas cosas. Ahora, si uno se guía de forma
rígida, estricta, por los principios de la interpretación, de la hermenéutica, va a tener menos posibilidad de cometer esos errores de interpretación y de sacar fuera de contexto y aplicar estas enseñanzas que eran para Israel a grupos de cristianos a los cuales no está dirigido. Llegábamos entonces al capítulo 3, vimos un poco del ministerio de Juan el Bautista, el profeta más grande de todos los tiempos, de acuerdo con la definición del mismo Jesucristo, un profeta que apareció para ministrar las necesidades de Israel, el pueblo del rey, y tiene un ministerio muy particular. Sería una cosa muy aparte de este estudio, de estas lecturas que estamos haciendo, hacer un acercamiento a la vida de Juan el Bautista. Sería fantástico y nos ayudaría a entender mucho mejor a Mateo en su contexto. Pero bueno, este no es el tema. Estamos apenas haciendo una lectura bosquejada del Evangelio de Mateo para entender cómo se lo presentó a los judíos, qué pensaban los judíos y cuál era el objetivo de Mateo al escribir esto bajo la inspiración divina. Juan el Bautista proclamó: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este reino que había sido prometido a Israel, la administración del gobierno de Dios en la tierra, tal como había sido prometido a Abraham en primera instancia, pero posteriormente a David y a su descendencia. Un reino en el cual literalmente Israel iba a liderar, iba a ser la cabecera del reino de Dios en la tierra. Esto era algo que los judíos esperaban literalmente. Su cumplimiento era literal. Por eso era a tal punto era literal la esperanza que tenían y la interpretación correcta que hacían los judíos de estas promesas de los profetas, que estaban esperando que apareciera el Mesías para que expulsara con su poder al Imperio Romano. Que esto cambiara las condiciones de vida sociales, económicas, culturales, porque había mucha intromisión del Imperio Romano, muchas veces por el lado religioso. Los judíos no tenían una fe etérea que decía: bueno, cuando venga el rey vamos a empezar a disfrutar una vida espiritual. No la medían en esos términos, la medían en términos específicos de un reino que iba a ser establecido y con cierta violencia, no sin cierta violencia, ese reino se iba a establecer y el pueblo de Dios iba a pasar a la vanguardia de los reinos de la tierra y el Mesías iba a reinar con justicia sobre toda la tierra. Imagínense el calado de las esperanzas que tenían los judíos conforme a las promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento. Era una cosa increíble analizar la teología de los judíos en ese momento cuando estaban esperando que se presentara el rey, especialmente después de que Juan anunció que iba a presentarse en breve. El problema que plantea Juan y el problema que se plantean muchos judíos es que ellos no estaban en condiciones espirituales de recibir este reino. Había muchas personas de buena fe en Israel, tocadas por el Espíritu de Dios, que estaban muy preocupadas porque se daban cuenta de que Israel era, como históricamente lo había sido, un pueblo totalmente rebelde, contradictor, indiferente a lo que era realmente el requisito que Dios les había puesto como su pueblo en la tierra. Llegamos al bautismo de Jesucristo, un bautismo que plantea alguna controversia, porque Juan mismo le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. Y Jesús le dice: escúchame, Juan, es necesario que cumplamos con toda justicia. Si uno analiza esa expresión en su contexto, Jesucristo está haciendo referencia a la única norma de ley y de justicia imperante en ese momento, que era la ley de Moisés.
era necesario que se cumpliera con toda justicia con respecto al bautismo. Y todo varón que iba a ejercer el sacerdocio o un ministerio de profeta debía ser bautizado a la edad de 30 años. Esto estaba en la ley. Y aunque le pareciera contradictorio a Juan el hecho de tener que administrarle un bautismo ritual a Cristo, tenían que cumplirlo. Era necesario que se cumpliera toda justicia. Y así fue como sucedió. Y tras este bautismo, vemos la legitimación de parte de Dios, el Padre, que habla desde las nubes, se hace presente también en forma como de paloma, el Espíritu Santo. Vemos ahí a las tres personas de la Divina Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Jesucristo es allí de alguna manera convalidado públicamente y a oídos de la gente, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto debiera haber sido suficiente para la multitud que estaba allí viendo ese espectáculo único, histórico, glorioso, a instancia del bautismo de Jesús, ese poder que descendió, esa voz que se escuchó, una voz audible, clara, nítida, y todo esto de mano de aquel a quien todos tenían por profeta, Juan el Bautista. O sea, esto tenía una serie de condiciones. Este evento del bautismo de Jesús, para los judíos que estaban allí contemplándolo, reunía una serie de condiciones extraordinarias. Y muchos reconocieron y se dieron cuenta, aunque no la mayoría, algunos se dieron cuenta de que estaban ante el Mesías. Ahora bien, inmediatamente después de esa unción, de la unción con la cual el Padre unge al Hijo como rey, profeta y sacerdote, delante de su pueblo, esto está clarísimo, llega el capítulo 4, en el cual el rey de Israel, antes de comenzar su ministerio público, es puesto a prueba. Así, de esta manera tenemos en capítulo 1 de Mateo la genealogía del rey, en capítulo 2 tenemos la infancia del rey, en capítulo 3 tenemos el bautismo del rey, en capítulo 4 tenemos la prueba del rey. Todo esto no es un capricho, no es forzar la imagen de Cristo bajo la institución del reinado, sino que es el hilo por medio del cual Mateo presenta a Jesucristo ante los judíos que habían rechazado al Mesías. Se trata del escándalo judío, ¿no? Estamos en el siglo del escándalo judío y entonces llegamos a la prueba del diablo. Vamos a leer enseguida lo que nos dice el doctor Unger aquí en su manual bíblico maravilloso. Pero antes tengo aquí para leerles este pasaje clásico de Mateo capítulo 4, en el cual se relata la tentación, la prueba, llámenlo como quieran. Podríamos adentrarnos en terrenos teológicos y preguntarnos si Dios puede ser tentado. Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Pero la palabra que aparece aquí es muy interesante, es que fue puesto a prueba, se podría decir. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, no por Satanás, un detalle importante que hay que resaltar siempre. Mateo 4.1, Jesús fue llevado por el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, al desierto, para ser tentado por el diablo, para ser puesto a prueba. Y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, esto es literal, tuvo hambre,
Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estas piedras son las que se hace alusión constantemente en el desierto de Judea, que es un desierto de piedra, ¿no? Tengan en cuenta que Satanás aquí hace incisivamente énfasis en esto que se había escuchado con anterioridad. Cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd, en él tengo complacencia, todo el mundo escuchó esto, y especialmente Satanás. Satanás estaba observándolo. Entonces Satanás parece ser como que ese es su leitmotiv en toda esta tentación, ¿no? Si eres hijo de Dios, como dijo tu padre, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén. Fíjense, qué locura, estaban en el desierto de Judea, pero de alguna manera esta tentación transcurre en Jerusalén. Es una cosa, no tenemos toda la respuesta para esto, pero entendemos que hay una serie de poderes sobrenaturales que obran en esta tentación con el permiso de Dios, especialmente en este contexto el Espíritu Santo, que es el que está supervisando todo esto. Dice que lo llevó a la ciudad, estoy leyendo versículo 5, el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, el Hijo de Dios, otra vez insiste con esto, ¿no? Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Lucas nos dice que fue hecho esto en un instante de tiempo. Si ustedes hacen una lectura armoniosa y ven los pasajes paralelos, van a ver que es fabuloso lo que se relata en esta instancia de la tentación. Satanás le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra a los cuales hacíamos referencia al principio y toda la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Lucas agrega detalles en los que se dice que todos estos reinos que ves acá a mí me son entregados porque a mí me pertenecen. No le pertenecen por derecho, sino por medio del engaño clásico de Satanás, que viene operando desde la caída en el huerto del Edén con Adán, ¿no? Ahí él tomó ventaja por encima del hombre. Al hombre le había sido dado el dominio de la tierra, pero por engaño él tomó el control. Desde entonces viene amasando Satanás su poder desde las sombras, a veces de manera más explícita, a veces de manera menos explícita. Hay en el registro de la historia reyes dedicados a las artes oscuras, otros no tanto, pero bueno, no podemos cuestionar en definitiva la escritura que nos dice, cuando Satanás dice, todos estos reinos me pertenecen a mí, yo los administro, yo soy el jefe, claramente nos da a entender una verdad absoluta que después es confirmada con el apóstol Pablo. Esto es así. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó
y he aquí ángeles vinieron y le servían. Muy interesante este pasaje de la Escritura, para meditar, para pensar. La lectura completa de todos los pasajes paralelos nos dice también que Satanás le dejó por un tiempo, se alejó por un tiempo, no se dio por vencido, iba a volver con tentaciones, Satanás, lo vemos confirmado más adelante, aquí todavía ni siquiera inicia el ministerio de Cristo, pero bueno, es una cosa muy, muy interesante. Vamos a dar lectura un poquito a lo que nos dice el doctor Merrill F. Unger. Nos dice, probado por el diablo. Capítulo 4, el rey es probado. El rey puesto a prueba. Esta prueba del último Adán, se puede leer, ustedes hagan sus deberes, 1 Corintios 15:45, se contrasta al primer Adán con el postrer Adán, con el último Adán. La desobediencia de uno, por medio del cual entró el imperio de Satanás, el control, la muerte, y la obediencia del último Adán, Cristo, por medio de la obediencia del cual y de su sacrificio, podríamos decir que las cosas son restablecidas en su debido orden hasta que llegue el momento de tomar control objetivo del mundo y sus reinos, que esto va a ser en la segunda venida de Cristo, cuando Él desciende para establecer su reino. Esta prueba del último Adán en el desierto contrasta notablemente con la prueba del primer Adán en el paraíso. El primer Adán, como señor de la primera creación, actuando por su cuenta en desobediencia a Dios, cayó y perdió todo. Pero el segundo Adán, Jesucristo, como siervo sumiso del Padre, actuó en dependencia total de Él. Cosa que se ve en el proceso de la tentación, Cristo actuando en dependencia total de Dios y su palabra. Y así resistir la triple tentación del diablo. Lo recuperó todo. Sometiéndose a Dios, lo recuperó todo. Esto que ven acá, entre paréntesis, es muy interesante. El doctor Unger en este manual bíblico tiene muchísimo material de referencia de diferentes fuentes. A veces tiene que ver con la arqueología, a veces tiene que ver con otras ramas de otras ciencias. Y lo que vemos acá es una foto de los restos de una sinagoga en Capernaum. Dice, indudablemente esta sinagoga es posterior a los días de Jesús. Muchos opinan, sin embargo, que los cimientos de esta sinagoga existían cuando el Señor enseñó en ella, lo cual las probabilidades de que esto sea cierto son altísimas. Me he dedicado bastantes horas a leer arqueología y ver las pruebas y ver los avances, y realmente es así. Esto es lo que tiene apasionante hacer un viaje, ¿no?, a Israel, no en este momento que es imposible, ¿no?, pero aquellos que han disfrutado de un viaje y el poder contemplar los restos de una sinagoga como la de Capernaum, cuyos cimientos son de la época de Cristo, es algo fabuloso. Volviendo al tema, aquí, Cristo recupera por medio de la obediencia como segundo Adán lo que el primer Adán había perdido en el huerto del Edén. Cristo demostró de este modo que tenía los méritos y la capacidad necesarios como para como ser sin pecado para redimir a los pecadores en su función de sacerdote. Como el verdadero, rechazando las mentiras de Satanás, para declarar la verdad en su rol, en su función de profeta.
y también rechazando el falso reinado de Satanás para ser el verdadero rey de reyes y gobernador de la tierra redimida. El hombre de la obediencia, haciendo referencia a Cristo, con mayúscula, el hombre de la obediencia, venció a Satanás mediante la palabra de Dios en Deuteronomio, el libro de la obediencia. Muy interesantes los pasajes. Deuteronomio 8.3, 6, del 8.3 al 6 y versículo 16 y 10.20. Tienen ahí pueden poner pausa, fijarse la cita y leer y detener este video todas las veces que sea necesario. Hay veces en las cuales yo voy a leer pasajes que me parecen trascendentes, y hay veces en los que simplemente les voy a dejar la cita para que ustedes después, si tienen ganas, profundicen estos textos. Entonces llegamos al comienzo del ministerio público del rey de Israel. Jesús residía en Capernaum, lo que hoy, o para la arqueología a partir del momento de su descubrimiento, fue y es el Tel Hum. Se puede estudiar mucho acerca del Tel Hum, donde hay estratos de tierra de la época esa en Capernaum. Capernaum era populoso, bullicioso, un puerto pesquero en la costa noroeste del mar de Galilea. El video que viene voy a poner algunas fotos lindas del mar de Galilea, del noroeste, de la ciudad de Capernaum. Hay lugares interesantes para ver todavía que no han sido muy, podríamos decir, muy cambiados en su fisonomía, muy contaminados de turismo. Hay lugares. Y vamos a ver algunas imágenes del video que viene. Su incipiente ministerio, el ministerio del Señor Jesucristo, daba cumplimiento a Isaías 9, 1 al 2. Alucinante pasaje en el cual se relata textualmente cómo Jesús, en ese lugar donde predominaba, vamos a decir, la influencia gentil, porque ya Israel estaba en un retroceso total de lo que era su cultura, como no le quedaba más que religión, todos los vecinos estaban de alguna manera con sus influencias contaminando, vamos a decir, lo que sería la cultura judía o los vestigios de esa cultura por medio de la cual, a través de la ley, trataban de vivir para Dios de una manera honesta, honrada, sin participar en los pecados de los gentiles que le rodeaban. El norte del mar de Galilea, en el noroeste, la influencia era muy importante, la contaminación era muy importante. Por eso muchos de los judíos más conservadores, más legalistas, se recluían en Jerusalén directamente. Que los judíos salieran de Jerusalén para ir a ver a un Juan el Bautista al desierto de Judea era muy grave, era una excepción. El incipiente ministerio del Señor Jesucristo daba cumplimiento a Isaías 9, 1 al 2. Léanlo, esos dos versículos son fabulosos. El mensaje del rey, como también el de su precursor, era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta expresión, se ha acercado, significaba que el rey estaba presente entonces y que a Israel se ofrecía de buena fe el reino con la sola condición de su arrepentimiento. Fíjense que esto de parte de Dios para con Israel
es manifiesto. Había sido enviado Juan el Bautista con ese mensaje solamente. El mensaje que predominó en la voz de Juan fue: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Era muy claro, era conciso, era breve y iba directo al punto, que señalaba que Israel no estaba en condiciones espirituales de recibir, no era digno de recibir a su Mesías. Para lo cual hay todo un proceso de preparación que Israel rechaza. Si bien hemos visto grandes movilizaciones de judíos acudiendo al bautismo de Juan, no toda la nación, vamos a ver en el desarrollo del Evangelio de Juan, la nación como un todo fracasa, mayormente rechaza a Cristo. La expresión se ha acercado significa que el rey estaba presente y que a Israel se le ofrecía de buena fe el reino con la condición sola de su arrepentimiento. La negativa al arrepentimiento por parte de la nación, aún estando el rey en medio de ella, y el consecuente rechazo del rey, que vemos capítulo 11, 12 de Mateo, y de su reinado, eran parte del plan divino. O sea, estaba previsto. El rey se presenta ante su pueblo, lo vamos a ver en el video que viene, el inicio del ministerio de Jesucristo ante su pueblo, la proclamación de las leyes del reino, en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Estas son las leyes del reino que viene a traer el rey para Israel. Él viene a ofrecer de buena fe, aunque sabe en su omnisciencia Dios que el pueblo va a fracasar. No por eso se limitó para decirle: bueno, muchachos, miren, yo ya sé que esto va a ser un desastre, y que de hecho lo es, porque yo conozco el corazón de todo y los pensamientos de todo, y sé que no están en condiciones de que iniciemos el reinado. Van a tener que pasar por un tiempo de tribulación, de purificación, para estar en condiciones de aceptarme como su rey. No puede adelantarse Dios de esta manera. No puede. Y no lo hace. Por eso, de buena fe, manda a su Hijo a proclamar, a predicar: el reino ha llegado, arrepentidos. Estaba previsto que Israel fracasara y su reinado fuera rechazado. La negativa de la nación a arrepentirse, aún estando el rey en medio de ella, y para demostrar la empedernida pecaminosidad de la nación y la necesidad de la muerte expiatoria del rey como un prerequisito para el futuro establecimiento del rey. Jesucristo sabía todas las cosas. No tenía necesidad de que nadie le dijera nada, no tenía necesidad de que nadie le descubriera lo que había en el corazón del hombre. Él sabía todo. Sabía que venía a dar su vida. No obstante, vemos esta paradoja en la cual, en un rol, él ofrece el reino incansablemente. Durante 3 años recorre entre 4.000 y 5.000 kilómetros toda la tierra de Palestina. Cuando llegue el momento vamos a mirar los números, vamos a ver las fuentes, vamos a ver qué representa caminar en ese rectángulo de 80 kilómetros por 240 kilómetros, caminar entre 4.000 y 5.000 kilómetros. Te lo recorré 1000 veces. De hecho, la Escritura nos dice: recorría todas las aldeas, las ciudades y los pueblos predicando a los judíos durante 3 años. Pero él sabía que era necesario una muerte redentora para poner las condiciones para la redención de Israel. Voy terminando, amigos. Las buenas nuevas del reino son llamadas el Evangelio del reino. No hay que confundir este Evangelio del reino que se le predicaba a Israel con el Evangelio de la gracia
al cual hace referencia el apóstol Pablo en sus epístolas en el contexto de la iglesia. Son dos evangelios completamente distintos. Uno es el evangelio del reino predicado a Israel en esas instancias. Vamos a ver Mateo 5, 6 y 7, las leyes de ese reino. El evangelio del reino, las buenas nuevas del reino, consistían en decir: el rey ha venido, el rey está presente, celebre Israel la llegada de su rey. Esas son las buenas nuevas del reino. El rey se ha hecho presente. Nosotros, la iglesia, no predica el evangelio del reino. Predica el evangelio de la gracia, consistente en otras cosas, posteriores al rechazo de Israel de su rey. ¿En qué consiste? Que Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, de donde prometió volver. Y hay esperanza para el pecador, aún para los lejanos, como los gentiles, nosotros. Entonces, nosotros predicamos el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es: las buenas nuevas no consisten en que el rey está presente. Eso es el contexto de Israel. El rey estuvo presente para ellos, pero después se fue y los desechó. Esa generación fue desechada. Israel fue puesto en el freezer de Dios. Y punto. Hasta el tiempo de su restauración futura. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia, constituida de judíos y de gentiles integrados en un cuerpo. La institución de Israel quedó en stand-by allí. Y esa generación fracasó. Y las buenas nuevas de ese reino se terminaron. Ese evangelio del reino que nosotros vemos que se predicó en un punto allí, cuando Cristo se presenta ante su pueblo, va a ser predicado nuevamente al final, antes de la segunda venida de Cristo, anunciando otra vez: el rey viene. Para lo cual nosotros no vamos a estar. La iglesia habrá partido a la presencia de Cristo en el arrebatamiento, antes de la tribulación. Nuestro evangelio consiste en predicar que hay esperanza para el pecador, porque Cristo murió y resucitó y ascendió. Son dos conceptos completamente diferentes: el evangelio del reino y el evangelio de la gracia. Hay que separarlos. Y nosotros estamos en Mateo, donde se habla de un evangelio del reino que no tiene nada que ver con la iglesia ni con los gentiles, en principio. Entonces, las buenas nuevas del reino son llamadas el evangelio del reino. El llamado de los discípulos se narra en este pasaje: Pedro, Andrés, Santiago, Juan, nos es relatado aquí sobre Decápolis, muy interesante. Bueno, en fin, amigos, se nos hizo un poquito largo. Yo no quería tan largo hoy, pero tan largo que Lulú se durmió. Peludín, olvidate, estamos en otro planeta. Vamos a entrar de lleno. Quiero invitarlos para el video que viene sobre Mateo, porque vamos a entrar en una discusión muy, muy profunda, muy interesante y muy controversial, que es la importancia del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, Mateo 5, 6 y 7. El sermón probablemente más extenso que se registra en la Escritura por parte de Jesucristo. No sé exactamente, no les quiero mentir, pero tendría que contar las palabras y ver si Mateo 24 y 25 no es más extenso. También una gran porción de la Escritura hablada por Jesucristo a los judíos. Pero tenemos estas dos porciones principales y vamos a estar centrándonos en esta que es la más famosa, ¿no? Las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, las leyes que Jesucristo está estableciendo para el reino si Israel acepta al rey. Estas son las leyes que se presentan ahí. Y vamos a estar analizándolas y contrastándolas con las enseñanzas del apóstol Pablo en cuanto a los principios
que rige la vida de la iglesia, la vida del creyente en la iglesia. En este tiempo en el cual el Espíritu Santo administra la vida de la iglesia. Vamos a establecer los contrastes que hay entre la bienaventuranza y los principios que Dios le dio a Pablo para enseñarle a los cristianos. Hay unos contrastes interesantes, hay similitudes, pero también hay contrastes y debemos separar una cosa de la otra. Hay que discernir bien la escritura, amigos. Nos estamos viendo la próxima, les mando un abrazo, pronto, tal vez mañana, con todos aquellos que están siguiendo las lecturas en escatología. Nos estamos viendo, amigos, un beso.